Superado el Ecuador del año, el verano está dejando positivas cifras de ocupación turística, baja el número de parados en julio, aunque también lo hace la afiliación a la Seguridad Social. A esto se suma que en este escenario inflacionista y con altos tipos de interés, el sector comercial canario está respondiendo satisfactoriamente. Vamos a hacer balance de la situación con Lola Pérez, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Lola Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Por cierto, haciendo alusión a la situación política española y en este camino en busca de una gobernabilidad, no sé si ustedes también esto les habla un camino de incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente, desde luego la estabilidad política es un elemento fundamental para la actividad económica y por eso esta situación de todavía incertidumbre de cómo va a acontecer, si finalmente se va a poder conformar un gobierno estable, pues condiciona mucho lo que es la actividad económica y la confianza empresarial, ¿no? Bueno, vamos a los datos que maneja la Cámara de Comercio, porque ¿dónde está la clave para que el sector comercial siga resistiendo las embestidas, por ejemplo, de la inflación que venimos sufriendo en los últimos meses? Pues sí, efectivamente, la inflación no ha dejado de castigarnos durante, bueno, ya mucho tiempo, más de un año, y a pesar de eso y sobre todo también de las políticas económicas que se están adoptando para frenar esa inflación, como es la subida de tipo de interés, pues por ahora no está haciendo mella en el consumo, que para nosotros es fundamental. ¿Cuáles son las claves? Pues fundamentalmente nosotros entendemos que son dos. Por un lado, el empleo. El empleo se está recuperando muy bien en Canarias debido a esta recuperación de la actividad turística y el efecto de arrastre en el conjunto de la economía, y eso se nota pues también en el consumo. Y como no, el gasto turístico. El gasto turístico está en máximos históricos, estamos recibiendo un volumen de turismo muy importante. Ahora en el segundo trimestre hemos recibido más de 3 millones de turistas extranjeros en Canarias, un nivel que no se veía desde el año 2017, y unido al gasto del residente con el del turístico, pues hace que nuestro sector comercial pues esté también con una situación realmente positiva, por lo menos hasta el mes de junio. Bueno, ya lo tratábamos con la patronal turística. Es verdad que se reduce los días de estancia, pero el gasto turístico se mantiene. Sí, efectivamente, está por encima de los 4.000 millones en este tercer trimestre y la verdad que son datos muy buenos. Una parte viene como consecuencia de pues este volumen tan significativo de turismo y también, como no, por la inflación que acaba afectando también al gasto y hace también que el importe en volumen se aumente, ¿no? Pero ven con incertidumbre quizás lo que pueda pasar a medida que se vaya agotando este verano. Sí, efectivamente, nosotros vemos con esa incertidumbre lo que puede ser el segundo semestre del año 2023, pero sobre todo el 2024. Estamos notando una desaceleración en el ritmo de crecimiento que era previsible, ¿no? Porque estas subidas de tipo de interés que están siendo pues muy recurrentes, ya tenemos un Euribor en torno al 4% y está afectando pues al poder adquisitivo de las familias y también, como no, de los turistas, y eso pues entendemos que hará que el ritmo de crecimiento se vaya moderando, también por un efecto base, porque no podemos seguir creciendo constantemente al ritmo que lo hemos venido haciendo, pero todo ello pues nos hace pensar que va a empezar a mitigarse ese crecimiento y sobre todo la mayor incertidumbre es de cara al 2024, puesto que el verano, como bien apuntaba, está siendo positivo aún, el turismo está respondiendo bien y vamos a confiar también en que la temporada de invierno pueda ser positiva, ¿no? Bueno, vemos que Canarias se posiciona como la tercera región con mayor crecimiento en el índice de ventas, por delante de Madrid y Baleares. ¿Qué le está pasando a los dos archipiélagos que están tirando precisamente de la economía en ese sentido? Pues bueno, blanco y en botella, ¿no? El turismo es el que realmente está mandando la recuperación económica española y se nota sobre todo en dos archipiélagos como puede ser el Balear y el Canario. Son desde hace ya muchos meses las regiones españolas donde se está produciendo un mayor crecimiento en las ventas del comercio minorista. Ahora en el tercer trimestre nos hemos ido a la tercera posición con un crecimiento promedio de los primeros 6 meses del año del 9%, pero estábamos liderando hace 3 meses el ranking nacional y es efectivamente como consecuencia de ese gasto turístico y de lo que está suponiendo en las ventas del sector. Pero se da una paradoja, Lola, en ese sentido estamos viendo que tenemos un índice alto en ventas en el sector comercial, pero sin embargo hay una pérdida progresiva de establecimientos comerciales que van cerrando. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, es algo que veníamos apuntando desde hace ya años, incluso antes de la pandemia, desde el 2017 hemos visto una caída en el número de establecimientos comerciales, sobre todo el comercio minorista. Ya con la pandemia se produjo una caída muy significativa que ha sido muy difícil de remontar y a pesar de este
crecimiento en las ventas, como bien apuntas, sigue cayendo el número de comercio. Desde luego a nosotros nos preocupa porque el comercio es fundamental, tiene un elevado volumen en cuanto a tejido productivo y en cuanto a empleo. El empleo que genera el sector comercial dentro de los servicios es el más importante, quitando el cajón de otros servicios donde entran muchísimas actividades, pero con más de 153.000 afiliados es un sector muy potente. ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo creo que el sector comercial también está en un proceso de revolución, ¿no?, de modernización. El comercio electrónico está sujeto a grandes cambios y eso se está haciendo notar. Hay una mayor concentración de la actividad comercial en menos entidades comerciales, ¿no? Antes había mucho más comercio pequeño de cercanía. Y luego también apuntaba el otro día en un ayuntamiento el problema del relevo generacional, ¿no? Es difícil que las pequeñas tiendas, los establecimientos más de comercio de cercanía están teniendo dificultades para ese relevo generacional y con unos costes importantes y una competencia muy agresiva, pues el sector está sufriendo en cuanto a lo que es la dimensión del mismo, ¿no? Bueno, de hecho, de cara a este nuevo ejecutivo que ahora mismo tenemos en Canarias, usted también ha hecho sus propias reclamaciones desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y reclama, por ejemplo, que se haga efectiva esa eliminación de la franquicia fiscal a las importaciones de bajo valor, ¿no? Sí, efectivamente, eso entendemos que es una situación que está generando una competencia desleal en el comercio tradicional. Cuando importas una mercancía por debajo de los 150 euros está exenta de IGIC y hay actividades comerciales o comercios que tienen la capacidad a través de estas formas de distribución de poder mover esa mercancía producto a producto, pero en el caso del pequeño comercio no es así, es un establecimiento que tiene un local físico, que paga un alquiler, que tiene unos empleados y que tiene que traer volumen, y desde el momento que pase de esas cantidades pues tiene que pagar un IGIC. Ahí vemos que hay una competencia desleal y por eso creemos que es muy importante que todos los operadores estén en igualdad de condiciones y para ello eliminar esa franquicia que además ya se ha eliminado en el resto de Europa, incluida la península, ¿no? Bueno, haciendo mención también a los últimos datos del paro, el sector comercial está en disposición de seguir aumentando sus plantillas, de seguir generando empleo. Pues por ahora sí, comentabas los datos del paro registrado, hubo actividades que vieron aumentar su número de parados, sobre todo en el sector de la educación, en este último mes de julio por el parón de las vacaciones de verano. Eso hizo que cayera mucho la afiliación, algo que llamó la atención, pero que suele ser también estacional y suele repetirse todos los meses de julio. Pero por ejemplo en el caso del comercio y la hostelería fueron dos sectores que sí vieron reducir su número de parados. Y la previsión es que durante el verano, y acompañado también de la actividad turística, pues siga generando empleo, y así lo ponían de manifiesto el 90% de los establecimientos comerciales en el último indicador de confianza, donde decían que sus previsiones eran las de mantener o aumentar su empleo durante los próximos 3 meses. Sin embargo, llama la atención de que el problema del paro en Canarias es un problema estructural que hay que atacarlo quizás de una manera para que a largo plazo no tengamos que hablar de las cifras de paro actuales, ¿no? Sí, efectivamente. Se da esa demagogia, ¿no?, de que con el nivel de actividad que tenemos tengamos unas cifras tan elevadas de desempleo. Yo creo que ahí hay un problema de desempleo estructural, hay una bolsa de parados con baja cualificación, con difícil capacidad de inserción en el mercado laboral, por eso hay que trabajar políticas activas para mejorar la empleabilidad de ese sector. Y luego también nos estamos encontrando, a pesar de esas cifras de paro, que uno de los grandes problemas que tienen los empresarios es la dificultad de encontrar personal. Hay actividades como la hostelería, la construcción, por ser las más tradicionales, pero luego también en otras más innovadoras, como el tema informático, audiovisual, donde no hay un desajuste entre la oferta y la demanda laboral, y hay que seguir trabajando pues para reducir esas cifras del paro y que no se produzca este problema de encontrar personal que está restando competitividad al tejido productivo, ¿no? Pues Lola Pérez, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, como siempre, gracias por acompañarnos. Igualmente, Buenos días. Un placer, buenos días.